Aló, ¿qué tal? Esto es Real Biopolítica, siempre recordándote que la verdad está a la vista. Bueno, te invito a que entres a nuestro canal de Rumble, donde he colocado algo que es censurado en YouTube, ¿ya? Ya sabes sobre qué. ¿Ya? Entra ahí a nuestro canal de Rumble. Acá está, vamos a ver, acá está. Entra a nuestro canal. Aquí he colocado esto sobre Israel, la marca, todo esto, ¿ah? Esto vas a ver. Está explicado, ¿ya? Todo esto está explicado. Acá lo tienes, ya, acá está. Todo está explicado, ¿ok? Ingrese ahí. Bueno, vamos a este punto. Que han encontrado un pozo del siglo V. Ya hemos visto el tema de Queimón de Quiroga, ¿no? Los bárbaros, las poblaciones galorromanas, todo esto, ¿no? Vemos que los bárbaros forman reinos, pero los reinos no salen de la nada. Ellos no saben nada de, de reinos territoriales. El bárbaro no entiende ese concepto. Pero ¿quién le mete ese concepto? El papado. El papado busca crear un nuevo sistema de fuerzas una vez que cae el Imperio Romano. Lo hace. Comienza a trabajar en eso. Eso lo vamos a ver prontamente en el tema de los francos. Y justamente los francos, los reinos germánicos, ¿no? Y justamente hemos encontrado esta noticia para poder tener una idea de lo que estaba sucediendo acá. Acá puedes ver un pedazo de una columna donde aparecía un Júpiter. Júpiter es el jefe de todo el panteón romano, el dios principal. Júpiter es el dios del día, es el padre del Sai, padre del Dai, padre. Yu, Yu, Júpiter, Júpiter. Eso es Júpiter. Júpiter es Júpiter, es decir, Pater, padre del Yu, del día, del dio. Júpiter, Júpiter, padre del día, padre de los rayos del amanecer. Eso significa Júpiter en todas las religiones indoeuropeas. Solamente que en una religión aparece como Zeus, en otra aparece con otro nombre y así. Pero siempre deriva de la misma palabra, de las mismas palabras. Siempre deriva de las palabras padre del día. Solamente que cada pueblo indoeuropeo le daba la forma de su lengua, de su lenguaje, de su idioma. Y entonces aparecía como diferente, pero en verdad era el mismo Dios. Y ese mismo Dios pues evolucionó en cada cultura. Pero el dios principal, la concepción originaria de este dios estaba pues en los pueblos indoeuropeos, quizás en los pueblos que aparecieron en Ucrania, quién sabe. Estos pueblos aparecen y aparece el nombre Júpiter, después para la versión romana, ¿no? Júpiter. Entre los griegos era Zeus, Zeus padre, ¿no? Zeus pater. Y al final solamente se quedó con Zeus. Es así, se quedó con Zeus, o sea, Zeus, ¿no? Para los romanos era Jus Pater, al final Júpiter, ¿te das cuenta? Es así como se crea esta concepción de Dios. Y acá puedes ver, esta es la columna. Van a encontrar una mina de carbón a tajo abierto. Acá está. ¿Ahí lo ves? Ahí se ve. Bueno, ahí está. ¿Ves? Han encontrado también estas diosas que hay acá. Las diosas. ¿Ves? Acá está. Vamos a ver quiénes son estas diosas. Una diosa es Juno. Juno es esta que está acá, a la izquierda. Esta es Juno. ¿No? Esta es Minerva. Está Minerva. Minerva está acá. Esta es la diosa de la sabiduría. Y esta es Diana, la diosa, la Némesis. Diana en su faceta de Némesis, diosa de la venganza justa. Acá la puedes ver. Su túnica es corta, como faldita, y una rueda acá, que es su caballo, ¿no? Es su carro de guerra, ¿no? Por eso está en esa rueda. Es un carro donde va de caza. Esas son las tres diosas del panteón romano. Ahora bien, eh, esto lo han encontrado en un lugar llamado, ¿cómo se llama este lugar? Kerpenmangey, cerca de una mina de carbón. Ya, vamos a ver. Han encontrado el pozo y han encontrado todo esto ahí. Y aparte han encontrado más cosas.
más cosas. Entonces, han podido probar que este pozo seguía en uso por lo menos en el siglo V. Ya hemos visto que el Imperio Romano cae en el siglo V, pero ya se había cristianizado un siglo atrás. Ya estaba cristianizado, poco a poco, pero se cristianizó el Imperio Romano. Tenías que ser cristiano para ser emperador. Es así. O sea. Entonces, sabemos todo esto, sin embargo, este pozo seguía vigente en el siglo V. Y estas cosas seguían acá, esos restos paganos. Entonces es probable que el paganismo haya aún existido en esta zona de Colonia, en esta zona de Alemania, en la Alemania romana, haya existido aún cuando la religión católica se volvió la religión oficial del imperio. Es probable que algunos nobles galorromanos siguieran con los antiguos cultos paganos. Es muy probable. En el curso de la cristianización, estas columnas de dioses que se consideraban paganas tal vez fueron arrojados a estos pozos, porque eran paganos, había que deshacerse de todo lo pagano. Pero este pozo data de un uso desde el siglo III al siglo, bueno, a este siglo V, o sea. Pero hay pozos que fueron llenados, que se han descubierto también con columnas de Júpiter. O sea, era una costumbre colocar las columnas de Júpiter. O sea, era una costumbre colocar los objetos religiosos bajo tierra, enterrarlos. No es la primera vez. Göbekli Tepe, Caral, todos esos lugares también están enterrados bajo tierra. O los han tenido que enterrar. En este caso han cavado para enterrarlo. En el caso de las ciudades sagradas, no podía cavarse para enterrar una ciudad, sino que se tenía que echarle desmonte y enterrarlo y cubrirlo. En ese caso, ¿no? En este caso no, en este caso en el pozo lo han colocado. Pero los pozos que han encontrado son en el siglo, han sido llenados en el siglo III o en el siglo IV. Ojo, siglo III o siglo IV. Sabemos que ya en el siglo IV el cristianismo era una religión aceptada por el imperio, ¿no? Y después se volvió una religión oficial. Sin embargo, este pozo que han encontrado es del siglo V, lo cual sugiere que seguían siendo paganos. O sea, esto seguía ahí. O sea, no es la primera vez que se encuentra un pozo de Júpiter, pero sí es la primera vez que se encuentra un pozo con una columna de Júpiter en la época cuando el Imperio Romano estaba cayéndose a pedazos. Es la primera vez. Significaba que aquí de repente había más paganismo que antes, más paganismo que en otro sitio. ¿Mm? Bueno, vamos a ver un punto acá. Este pueblo queda cerca de Colonia. Mira. Acá vamos a ver varios puntos. Vamos a ver otra foto. Acá está. Esta es la columna de Júpiter. Se ve solamente una parte de él. Bueno, casi no se ve nada, pero ahí está. ¿Mm? Aquí está el pozo. Aquí ves la máquina, la excavadora. Parece que por un poco se carga con el pozo. Esta es una mina de carbón a tajo abierto. Acá está, mira las curvas, ¿no? Los tajos que ha hecho esta máquina. ¿Ya? Guárdatelo bien porque vamos a ver el mapa. Aquí está el pozo. Y aquí han encontrado todo. Ahí está. Ahí lo han encontrado. ¿Ves? Aquí están las figuras. Ahí está el pozo. Ahí está. Ahí está la columna. Están las dos columnas. Ahora, ¿qué sucede? Sucede que para poder hacer todo esto necesitan materiales. ¿No? Otros dicen que fueron destruidas durante las invasiones de las tribus germánicas. Ya, vamos a ver acá. Esta parte me llama la atención. Este es Kerpen Mannheim. Aquí está Mannheim y acá está Kerpen. ¿Ves? Kerpen Mannheim. Dicen que aquí es donde lo han descubierto. Bueno, no es exactamente en la ciudad donde lo han descubierto, sino cerca de la mina. La mina, acá hay dos minas, ¿ves? Dos minas. Y se refiere a esta mina de acá. O sea, el nombre del pueblo es una referencia, es una jurisdicción territorial. Vamos a ver. Este es Mannheim. Mannheim, Kerpen, acá está. Mannheim, acá está. Aquí puedes ver esos surcos. Acá puedes ver esos surcos que vemos en la foto. Acá. Acá en la foto, ¿ves? Estos surcos de acá.
Estos surcos acá, lo ves acá. Acá está. O sea, por acá han encontrado el pozo. ¿Ves? Mira cómo está la mina, mira. Todo esto es carbón. Es una mina, ya hemos hablado ya del carbón, ¿no? Que se forma el acero, ¿ves? Acá está. Y con el acero se crean los imperios ultramarinos, ¿no? Pero eso vino después todavía. ¿Ya lo tienes? Ya, vamos a ver. Entonces, acá tenemos esta zona de que es Remagen, ¿no? Y acá tenemos la ciudad de Colonia. Han hecho. Vamos a quitar esto. Ahí está. Ya. Esta es la ciudad de Colonia. Este era una colonia romana. Por eso se llama Colonia. Después pasaron muchas cosas. Acá hubo un elector, un obispo elector, que junto con 3 obispos y 4 nobles elegía al emperador. Los obispos pues eran elegidos por el papado. La asamblea del papado era el que sabía cómo elegir al emperador, el que movía los hilos, conseguía un voto y ya eran 4 contra 3. Así el papado elegía emperador. Ya. Este es el río Rin, ¿no? Esta es la frontera natural del Imperio Romano. Acá lo puedes ver. Esta es la frontera del Imperio Romano, la frontera natural. Y aquí han encontrado, en estos campos terratenientes, han encontrado el pozo, o sea, que la mina. ¿Qué significa? Significa que estos terratenientes eran muy ricos y seguían siendo paganos aún cuando el imperio estaba cayéndose, aún cuando necesitaba ser emperador para un emperador cristiano para ser emperador. Si no eras cristiano no eras emperador, pero estos eran nobles y seguían siendo nobles. Acá está, acá lo puedes ver, ¿no? Ellos sacaban su arenisca, lo sacaban de por acá, de un sitio llamado Eiffel, pero que está por acá, a unos 70 kilómetros, está lejos. Pero tenían plata para sacar esa arenisca, para sacar esos materiales de construcción y hacer sus edificaciones. Entonces tenemos nobles ricos y paganos en la época del siglo V. Esas areniscas pesaban varias toneladas, tenían que ser transportadas kilómetros, desde el norte del Eiffel hasta la villa. El Eiffel está por acá está, la misma Alemania. Todo esto es Alemania, vamos a ver, para que lo veas, acá está. Esta línea es Alemania, por acá está Eiffel, acá está. Y de acá sacaban la arenisca, enormes bloques para hacer sus columnas. Acá está la mina, ¿ves? Acá está. Esta era la colonia romana, esta es colonia romana, ¿no? Ahí después había templos cristianos. Sin embargo, conviviendo con los templos cristianos, había nobles paganos en los campos. Así, nobles paganos en los campos. ¿Qué significaba esto? Que la iglesia, pues cuando cae el imperio romano, no se iba a fiar de los nobles, solamente de los nobles que eran muy adeptos a ella, y ellos ya sabían quiénes eran, ya sabían con quiénes contar, pero había nobles con los cuales no se contaba. Entonces, ¿qué sucede acá? Sucede que llegan los paganos y la iglesia, el papado les proporciona a los paganos una infraestructura administrativa para que puedan establecer reinos. Reinos, infraestructura administrativa, papado. El papado les tiende la camita, como se dice, el papado les crea todo el aparato para que esos bárbaros puedan gobernar. Claro está, siempre y cuando se conviertan a la religión. Ellos le proporcionaban todo eso. Quizás no confiaban mucho en la nobleza territorial, no en toda la nobleza, de por sí. ¿Por qué? Porque había unos nobles que eran paganos, como estos que han encontrado acá, y otros nobles que sí lo eran, con los cuales sí podían contar. Pero todos los reyes eran paganos. Todos estos reyes bárbaros eran paganos y no conocían el concepto de territorio, de reino territorial. Solamente conocían el concepto de reino, pero no lo habían unido al término territorial. De eso se encargó el papado. Pero como eran reyes, si el rey se convertían todos. A diferencia del tema del emperador, que si el emperador se convertía al cristianismo, había nobles que desobedecían y no se convertían al cristianismo, y como estaban en los límites del imperio, porque estos son los límites del imperio, este es el río Rin, esta es la ciudad de Colonia, que fue una colonia romana, donde también había templos cristianos, este es el río Rin, ese es el límite del imperio.
como estaban en los límites del imperio, no observaban la norma de cristianizarse. Y seguían siendo paganos acá. Acá está la mina, ¿ves? Seguían siendo paganos. ¿Qué hace el papado? El papado se da cuenta de eso, que hay gente que no obedece, y decide el papado volcarse a través de sus obispos a los reyes bárbaros. Por acá estaban los francos, ¿no? Los francos estaban por acá están los francos, estaban caminando por acá. Aquí, ¿ves? Por acá están los francos después bajan acá, crean un reino acá en Francia, llamado el reino de Cambrai, por acá creo, por acá debe quedar ese reino, un reino llamado Cambrai, ¿no? Pero ya los, los papas, a través de sus obispos, se habían poco a poco vinculado, creado una infraestructura administrativa, los convirtieron al catolicismo, y con ello también se convirtieron todos sus súbditos, todos los demás junto con él. Era más fácil que tratar con los nobles. Preferían a los bárbaros, el papado prefirió a los bárbaros que organizar la nueva Europa, que organizar el nuevo concepto de cristiandad con los nobles. Más bien, los nobles fueron integrados a este proyecto de crear reinos bárbaros. ¿Por qué? Porque muchos de esos nobles eran paganos. Ya lo tienes. Eran paganos. Entonces, tenían que crear una infraestructura administrativa, entregárselo al rey, ellos regentar la infraestructura administrativa, todo el aparato administrativo, los nobles, aliados con la iglesia, y la misma iglesia, predominantemente instruida, tuvo que regentar todo eso, porque ellos sabían leer y escribir. Y tuvieron que hacerse cargo de toda la infraestructura administrativa, y los reyes fueron puestos ahí como una especie de figuras decorativas, una vez que aceptaron el catolicismo y los beneficios de un reino territorial. Pero al final la trampa estaba hecha. Fueron figuras decorativas, ya sabemos lo que pasó con los merovingios. Al final el papado trató con otros grupos, con los sirvientes de los merovingios, y crearon otra dinastía, y el papado se hizo de la vista gorda, de la dinastía que ellos mismos habían encumbrado. Pero eso lo hablaremos después. Ahora ya entendemos por qué el papado crea el nuevo mapa de la cristiandad, crea el concepto, decide crear un concepto de cristiandad en base a los bárbaros, porque muchos nobles no eran cristianos. En cambio, si tú convertías a un rey pagano en un rey cristiano, todos se volvían de esa religión. Era más fácil. Y los demás eran pues cuestión de tiempo. Los que sobran, ¿no? Los que no eran católicos cristianos eran los que sobraban. Y ellos, por cuestión de tiempo, iban a asimilarse. Bueno, eso es lo que han encontrado acá. Y justamente ese pocito que ves acá revela esa situación. Nos hace entender por qué surgen los reinos bárbaros. Porque los merovingios son la civilización merovingia es una hechura del papado. Ojo, no es porque que los merovingios hayan creado eso por motivo propio, porque conocían esos conceptos. No, no, no. El papado lo construyó, el papado armó todo, y ellos simplemente se sentaron encima, en el trono, y comenzaron ahí a dictar entre ellos sus leyes, pero al final no tenían tanto poder, porque el papado tenía el control. ¿No? Bueno, eso es todo. Espero haberte ayudado a entender qué pasó en este tiempo, ¿no? Porque tenemos que compulsar esto con el tema del crismón de Quiroga, que ya lo hemos visto anteriormente en otro vídeo, y tenemos que entender qué pasó, a dónde nos va a llevar el papado, y qué va a hacer el papado ahorita. Ahora están en Irán, ¿no? En esa zona, y justamente en esa zona va a haber guerra. Y de eso vamos a hablar después, que hay un montón de cosas de hablar. Bueno, eso es todo. Esto es Real Política, siempre recordándote que la verdad está a la vista. Únete a nuestros canales, la descripción está aquí abajo, todas nuestras redes. Únete, estamos en Rumble, en BitChute, y únete a nuestro canal de Telegram, cuya dirección está también en la descripción de este vídeo. Recuerda, la verdad está a la vista. Únete a este canal de YouTube, crezcamos otra vez, y hasta otra ocasión. Saludos.